Escucha este sábado desde las 10 de la noche, El Poder Animal. Viven con nosotros desde hace miles de años y son parte de nuestra familia, pero solemos pensar que son menos inteligentes que nosotros. Sin embargo, podemos aprender de los animales mucho más de lo que imaginamos. Así nos lo demuestran experiencias como las de Marcos Rodríguez Pantoja, que se crió con los lobos. El Poder Animal, las cualidades desconocidas de nuestros compañeros. Este sábado de 10 a 12 de la noche, dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, El Poder Animal. Lo que están escuchando ahora mismo es el aullido del lobo, el canto que envuelve la noche en magia y misterio. Para otros, la voz de una bestia, pues sus dientes pueden destrozar a un hombre en segundos. Son salvajes, viven en cuevas, aislados del mundo, en comunión con la naturaleza. Y por estar alejados de nuestro hábitat, por no entenderlos, han sido considerados desde siempre nuestros enemigos, cazados, perseguidos, masacrados y en alguna zona del planeta casi extinguidos. Las leyendas, los cuentos, los dibujan como asesinos despiadados, como seres traicioneros. Ahí tienen, por ejemplo, la historia de Caperucita y el lobo. Pero ¿somos nosotros mejores que los lobos? Pues para ilustrarles esta respuesta, les voy a contar una historia que descubrí hace años y que me impactó muchísimo. La historia real que vivió Marcos Rodríguez Pantoja, un niño que nació en España en la más absoluta miseria. A los 3 años quedó huérfano. Desde entonces, desde ese instante, desde que faltó su madre, sometido a palizas y vejaciones casi a diario. Y no a palizas y vejaciones por parte de cualquiera, sino por parte de su propio padre y por parte de su propia familia. A los 7 años fue vendido a un cabrero que se lo llevó al monte, a un lugar llamado Sierra Morena. Y en lo más profundo de Sierra Morena empezó a vivir. Al poco tiempo de estar allá, su único compañero, el cabrero, falleció y quedó solo en el bosque. A la edad de 7 años, prefirió vivir entre animales antes de regresar a un hogar donde era maltratado. Muchas veces, cuando allí quedó solo, jugaba con unos lobeznos que tenía cerca de la cueva donde él vivía. Pero de repente todo cambió una tarde, ya que sus juegos con aquellos vecinos pusieron su vida en peligro. Cuando estaban jugando con los lobeznos, los lobos adultos llegaron con una presa muerta para repartir su carne entre los más pequeños. Marcos estaba dentro de la cueva y no podía salir.
Los lobos adultos lo miraron con recelo, pero justo en ese momento de tensión, Marcos Rodríguez Pantoja tuvo la idea de mostrar sumisión y agachar la cabeza. Los lobos adultos le tiraron un trozo de carne cruda ensangrentada. Él lo cogió y comió. En ese instante, una de las lobas se acercó hasta él y le lamió la cara, limpiándole la sangre. En ese instante, la vida de Marcos Rodríguez Pantoja cambió. Cuando le entrevistan sobre esta historia, él se refiere a esa loba como su verdadera madre, como la única madre que él realmente conoció. Y así, después de este episodio, Marcos Rodríguez Pantoja volvió a tener familia. Vivió 12 años con los lobos, con su verdadera familia, hasta que por aquel tiempo un grupo de cazadores lo vio y dio parte a las autoridades. Días más tarde, unos militares lo apresaron y lo devolvieron a la que, entre comillas, llamamos civilización. Cuenta la prensa de la época, las crónicas de aquel momento, que los captores de Marcos Rodríguez Pantoja regresaron a la ciudad muertos de miedo, porque desde que fue apresado y esposado, la manada de lobos con la que vivía fue rodeando por los caminos al grupo de militares, aullando, gruñendo, ladrando, hasta que llegaron a la civilización. Si aquel grupo de militares no hubiera tenido armas de fuego, hubieran muerto. Los lobos los habrían despedazado. Toda esta historia que les estoy contando, la vida de Marcos Rodríguez Pantoja, llegó a convertirse en película. Una película, por cierto, que me encantó y que les recomiendo, que se llama Entre Lobos. Pero lo que no recoge este film es cómo fue la vida de Marcos Rodríguez Pantoja al regresar a la civilización. Pues que allí lo que sucedió es que otra vez fue humillado, engañado, maltratado, hasta tal punto que acabó viviendo en la indigencia como un pordiosero. En los cuentos para niños, el lobo es cruel. En la vida real, yo prefiero la sinceridad y la simpleza del alma de un lobo. Porque el canto que están escuchando de fondo, esos aullidos en esta introducción, son una voz limpia y pura, como la que tiene la naturaleza. Son capaces de matar, sí, bueno, igual que somos capaces de matar nosotros, pero también son capaces de darlo todo por los que aman, por su familia, y lo hacen además de forma incondicional. Por eso comento, cuando narro historias como esta, que sí que soy humano, pero que me siento más hermano de los lobos. Sus aullidos son la voz más limpia y pura que existe, sin engaños, sin mentiras. Su amor o su odio siempre es sincero, una sinceridad de la que carece el ser humano. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. ¿Qué os parece
la historia de vida de Marcos Rodríguez Pantoja. Luego voy a poner un audio donde él va a contar esta parte de esta experiencia con los lobos. Maltratado, vilipendiado, de niño, vendido como un esclavo a los 7 años, 12 años que vivió con los lobos, y al regresar a la sociedad, todo lo que vivió fue burla y escarnio, acabando en la indigencia. Cuando alguien le entrevista y le preguntan por los lobos, nunca dice lobos, siempre dice sus hermanos. Luego os contaré anécdotas sobre esta historia que tengo también en mi vida personal, porque en el programa de televisión que yo trabajaba conseguimos entrevistarle y llevarle a la sierra donde estuvo con una manada de lobos. Aquellas imágenes son de las cosas que más me han impactado en mi vida. Luego lo voy a comentar con todo lujo de detalles. Señores, hermanos, aquí somos una gran familia, la gran familia del misterio. Este programa es un programa de periodismo de misterio. Aquí os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y no. Y como somos una gran familia, siempre tenemos un numeral en Twitter para que deis vuestras opiniones y hagáis las preguntas que queráis al respecto de lo que estamos hablando. Y ese numeral hoy es Naturaleza Caracol. Repito, el numeral de nuestro programa hoy es Naturaleza Caracol. Me gustaría saber qué opináis de la historia de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño que se crió con los lobos. A día de hoy, el único caso documentado que existe, él fue investigado por antropólogos, psicólogos, absolutamente un montón de profesionales, y es el único caso documentado de alguien que ha vivido con los lobos que por tener más de 6 años de edad no tuvo ningún daño cerebral, o sea que pudo recuperar luego el habla. Él no hablaba cuando lo apresaron, pero pudo recuperar el habla, aunque nunca jamás pudo volver a integrarse en la sociedad. Ahora os voy a dar un montón de tips y os voy a contar toda la historia real. Es real lo que os he contado, pero bueno, hasta el día de hoy, cómo vive hoy Marcos Rodríguez Pantoja, porque sigue vivo. Es una historia que a mí me fascina y de la que ahora os voy a contar muchos más detalles, porque es una historia que conozco, repito, muy bien, y que me impactó muchísimo, y que pude ver cosas en torno a este señor que, no sé, me dejaron sin habla. Ahora las voy a contar. Alejandro Bernal, amigo, hermano, compañero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Miguel Pérez, nuestro invitado de esta noche, y desde luego para los oyentes que reportan sintonía en este momento, como lo son Ofelia Peña, Edixon Giraldo, María C. Izaza, Marta Caro, Gata del Páramo, Gema Ángel, Iván Ojeda, Diego Ferreira, Andrés en Popayán, John Lazo en Manizales, Felipe Canchila, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia desde Ciudad de México, y desde luego para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora aquí en Colombia y en toda Hispanoamérica, porque también tenemos oyentes que reportan sintonía desde España, lugares tan lejanos como Australia, y también para todos los que nos escuchan en diferido a través de los podcasts en la página de Caracol Radio, siempre en esta noche de sábado, en esta tertulia de misterio, porque el misterio es cultura. Y Juan Jesús, maravillosa introducción, me siento plenamente identificado con usted, con ese vínculo tan genuino, tan puro, con el cual podemos llegar a relacionarnos con los animales. Efectivamente, muchas cosas son mejores que nosotros. En la sinceridad, desde mi punto de vista, seguro. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol. Aquí somos una gran familia y nos encanta que todo el mundo utilice las expresiones que salgan del alma, y que os expreséis y que habléis todos con libertad de lo que estamos contando aquí a través de ese numeral que es Naturaleza Caracol. Miguel Pérez, amigo, hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juanje, hola Alejandro, hola a toda la audiencia, muy buenas noches, estoy muy bien,
muy alegre, ya ubicado en Bogotá. La última vez que hicimos radio juntos estaba en Santa Marta, ahora ya estoy en Bogotá, ya estamos todos en la misma ubicación. Y muy bien, muy alegre de venir a tocar este tema. Este tema me parece bastante interesante porque siento como ese apego, como esa pureza que los animales siempre te traen, pero nunca he tenido realmente como esos momentos, esas conexiones, ¿sabes? Tan reales con los animales. No con propios realmente, nunca he sido muy de animales, he tenido como algunos momentos, ya hablaremos de ello en el programa de hoy. ¿Y qué opinas de la historia de Marcos Rodríguez Pantoja, amigo? No, pues impresionante y la creo totalmente. Los animales sí son capaces ellos sí son capaces de recibir otra especie y adoptarla y adaptarla y tal. Es increíble, esta historia es increíble. Sí, es una historia, a mí me impactó muchísimo, ya os digo, porque además... Ahora y al final es una prueba más de como la frialdad humana, del humano con el humano. Mira, para que te hagas una idea de esta historia. Después de 12 años en los que se le dio por desaparecido cuando niño, como su padre era un maltratador, cuando llegó a casa, esposado, porque la Guardia Civil, los militares lo llevaron esposado hasta la casa, a ver si el padre se quería hacer cargo de él o qué pasaba. ¿Sabéis lo único que dijo el padre? Que él iba envuelto en pieles de animal, porque llevaba 12 años viviendo con los lobos y entonces comía, cazaba con ellos. Ahora voy a contar toda la historia bien, no os preocupéis, con todo lujo de detalle. Pues ¿sabéis lo único que le dijo el padre? ¿Dónde viene el bruto este que ha perdido la ropa? Después de 12 años sin verlo. Después de 12 años sin verlo. Directamente los militares se lo llevaron a una institución donde las monjas lo lavaron, lo pelaron y intentaron hacer primero que pudiera volver a hablar y luego que se integrara en la sociedad, cosa que jamás pudo. Luego se hizo un personaje muy... Ahora os voy a contar toda la historia con detalle, no os preocupéis si vais a escuchar la voz de Marcos Rodríguez Pantoja, pero cuando oyes esa historia, con sinceridad piensas que muchas veces que los lobos son sinceros, nosotros no. Miguel. Una última cosita antes de que se me olvide, hoy quiero desear muy feliz cumpleaños a mi amiga Angélica Velasco. Hoy es su cumpleaños y nos está escuchando. Un saludo para Angélica. Pues un abrazo muy grande, Angélica. Yo la verdad que sí, yo amo tremendamente a los animales y tengo que reconocer que, aunque hay gente que diga que no está bien, pero por ejemplo yo mi perro Tito es que lo humanizo total, le hablo, duerme conmigo, es un bernés de la montaña de 40 kilos, la cosa más amorosa del mundo, y yo amo a mi perro, lo reconozco, o sea, amo a mi perro, todos lo conocéis, los que estéis aquí conocéis a mi perro Tito, toda una estrella en redes sociales, por cierto, y sí, yo amo a mi perro, tienen una sinceridad increíble. La historia de Marcos Rodríguez Pantoja, faltan 2 minutitos y medio para que venga el boletín deportivo, no me va a dar tiempo a contarla en 2 minutos y medio, pero luego la detallo. Básicamente es una historia que en los años, a finales de los 60, juraría que fue cuando le coge los militares, pues apareció en prensa, fue realmente sonada, pero luego todo el mundo se olvidó de este señor, que había tenido una vida tan dura, a la que le habían dado palizas desde niño, desde los 3 años que muere su mamá. Y a este señor, bueno, pues lo llevan en una institución católica. En la institución, pues lo que sucede es que las monjas, bueno, pues consiguen que vuelva a hablar. Como curiosidad, él dormía debajo de la cama, porque como sabía que era una cueva, pues dormía debajo de la cama, pues para que no lo atacaran los otros animales. Es muy curioso porque en las entrevistas a él cuenta que, bueno, pues como con 7 años se queda solo, y como esa tarde, que luego vais a escuchar el audio, pues bueno, pues estaba jugando con los lobeznos, llegó el resto de la manada de lobos, estaba dentro de la cueva y no podía salir, porque él pensó, si salgo me comen, me matan. Y entonces, pues cuando empezaron a echarle comida a los cachorros, lo vieron allí, no molestaba al resto de perros y al resto, de lobeznos, y le echaron un trozo de comida, y entonces pues la loba esta luego le lame la cara y él la llama a su mamá
porque dice que los lobos no lo mataron y se lo comieron porque la loba se puso por medio. O sea, la loba fue como diciendo, oye, pues si está aquí y no molesta, ¿para qué os los vais a comer? Es una historia tremendamente impactante, y luego lo que sucede en estos 12 años, que él vive ahí, es de las cosas que cuenta que más me impacta, no solamente el hecho de la convivencia con los lobos. Él en su cueva, antes de ser parte de la manada de lobos, se encontró una serpiente muy pequeñita y le dio de comer, y la serpiente era su amiga. Y además de la serpiente le pasó igual con una zorra que tenía una zorra pequeñita, la encontró, la adoptó, y entonces él iba siempre con su zorra, la serpiente que le cuidaba la cueva, y luego a cazar, y convivía casi todo el tiempo con la manada de lobos, aunque estaba con la zorra y con la serpiente. De las cosas más espectaculares que cuenta este señor en las entrevistas es cómo la serpiente le salva la vida. Como un día que se enferma y se pone muy muy mal porque come carne, tenía mucha hambre y comió carne podrida, la serpiente empezó a darle coletazos y empezó a darle con la cola hasta que le marcó una hierba, y él dice que él se comió esa hierba y pudo superar la enfermedad comiendo la hierba que le marcó la serpiente. Es una historia que yo mira que he investigado este tipo de hechos. Entrevisté también un día a la señora colombiana que se crió con los monos capuchinos, que eso es otra historia fascinante, pero lo de este señor es una cosa realmente increíble. Os voy a dar muchos más detalles y vais a escuchar la voz de Marcos Rodríguez Pantoja justo después del boletín de deportes que viene ahora mismo. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol. ¿Qué opináis del poder de los animales? ¿Cómo despreciamos una serpiente? Pensamos que no tiene sabiduría. Pues fijaros cómo le salvó la vida a este señor. No os vayáis, que ya mismo regresamos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con El Poder Animal. Continuamos con El Poder Animal. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Hoy hablando del poder animal, cómo los animales tienen muchas más cualidades y capacidades de las que llegamos a comprender. Y para ilustrar esta historia, he arrancado el programa hablando de la vida de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño que vivió 12 años con los lobos. Y para acabar de contaros la historia, básicamente quería deciros que cuando él regresa a la sociedad y en esta institución católica, pues le adecentan y hacen que vuelva a andar erguido y le vuelven a enseñar a hablar, pues su integración en la sociedad fue un total y absoluto desastre. Como era una persona tremendamente ingenua y con un gran corazón, pues no paraban de engañarle, trabajaba, perdía todo el dinero. Él comenta en las entrevistas que nunca ha podido entender qué es el dinero, cómo las cosas cuestan dinero y no son como en la naturaleza. Y repito, este hombre llegó un momento en el que, bueno, pues ya acabó súper mal, en la total y absoluta indigencia, y un día que estaba cogiendo comida de la basura, le vio un señor que era un policía retirado, y entonces le dijo que si quería ir a trabajar a una finca que él tenía. Y este señor se lo llevó al norte de España, y allí lo tenía en la finca trabajando, le dio una vida súper digna, y nada, pues este señor estuvo allí vivía. Como es un señor tan introvertido, pues nunca contó lo que le había pasado, se sabía por la prensa de la época. Y entonces Gerardo Olivares es un productor, director de televisión, de cine, perdón, el que hace algo más de una década, contrata a un detective privado que tardó años en dar con él,
y entonces cuando dio con él, porque él quería hacer una película sobre esto, el primero que no lo creía era el policía que se lo había llevado hasta la finca, porque dijo, no, como este señor es tan introvertido y apenas habla, dice, sí, a mí me parecía muy extraño la relación que tenía con los animales, con los perros de la finca, con todo, dice, se portaba como muy extraño. Entonces se quedó en shock. De repente esta historia se hizo súper viral, no en España, en todo el mundo. Fue la BBC a entrevistarlo, la DW alemana, o sea, salió en todas las televisiones del mundo. Le empezaron a investigar también tanto antropólogos, biólogos, psicólogos, y de repente también pues por parte de la comunidad autónoma gallega y otras empezaron ya, a él le llevan a colegios a que le cuente su vida a los niños, para que los niños entiendan que tienen que respetar la naturaleza. Entonces, justo en este momento en el que se dio el boom, que entrevistarlo era muy complicado, pues porque incluso en torno a él se hizo un contrato y demás por la película, el programa en el que yo trabajaba, Cuarto Milenio, consiguió entrevistarlo, y yo estuve viendo todos los brutos del reportaje, porque nosotros, el equipo en el que yo trabajaba, le llevó hasta la Sierra de Madrid para que estuviera con una manada de lobos. Y esas imágenes a mí me impactaron una cosa increíble. O sea, lo primero que hacía al llegar al monte, se quitaba la camisa, se quedaba desnudo en la parte de arriba, empezaba a coger cierta hierba y a impregnarse del olor de la hierba. Y cuando llegaba la manada de lobos, porque la huya igual, perfecto que un lobo, los trata de una forma que me impactó muchísimo, porque es como muy brusco. O sea, los coge del cuello, él se tira al suelo como mostrando signo de sumisión, pero está integrado con los lobos, no os exagero, en 30 segundos. No es un tema ni de minutos, o sea, es una cosa como si de repente volviera a ver a su familia y los lobos le rodean y le lamen, y no, es una cosa que a mí me impactó. O sea, claro, porque ni los mismos biólogos del parque jamás en la vida habían visto así, ni los biólogos eran capaces de acercarse, digamos, a los lobos así. O sea, algo increíble. O sea, yo cuando vi aquello me quedé muy, muy impactado. En las entrevistas que le han hecho y que de vez en cuando aparecen por ahí, hubo una que también me impactó mucho, ¿no? Porque el tipo contaba cómo cuando él va al médico, pues le decía a su doctor, oiga, mire usted, yo ya no puedo integrarme en la sociedad, porque a mí no me interesa el fútbol, yo no entiendo esto de la política, entonces pues la gente se ríe de mí. Y el médico le respondió algo que me pareció muy sabio. El médico le dijo, ríete tú de ellos, porque ya quisieran saber ni la 10ª parte de lo que sabes tú. Y esa frase del médico me pareció súper curiosa, como diciendo, o sea, ¿quién se puede reír de ti? Un absoluto, con perdón, imbécil, un estúpido. O sea, tienes una historia tan única en el mundo que te investigan científicos de todo el mundo porque entienden la biología de los lobos y la naturaleza en la península ibérica mejor que todos los biólogos del país. O sea, es una cosa increíble lo de este señor. No sé qué opináis a través del numeral Naturaleza Caracol. ¿Qué opináis de la historia de Marcos Rodríguez Pantoja? Y esta unión y comunión con los animales yo creo que es mucho más profunda, y ahora tanto Alejandro como Miguel nos van a hablar de este tipo de historias. Pero para cerrar esto, lo que me gustaría es que escucharais la voz de Marcos Rodríguez Pantoja contando el día que fue admitido en una familia de lobos, repito, con 7 años de edad. Es un corte de audio de una entrevista que se le hizo en la televisión autonómica pública de Castilla-La Mancha. Richie, ¿me puedes poner el audio número 1, por favor?
que resulta que entonces yo cuando le robé la carne al cachorro, entonces vino ella, porque el cachorrito estaba aullando, ¿no? Entonces me hizo así con la mano, me quitó la carne y se la dio al cachorro. Entonces se dio media vuelta a ella, me miró fijamente, yo a ella fijamente también, entonces se fue para la red, cortó un trozo de carne, totalmente y me lo tiró allí, pero yo ya no quería cogerlo creyendo que me iba a dar leña, ¿no? Que me iba a pegar. Entonces con la mano me lo fue acercando totalmente, entonces yo me di cuenta que quería ella que yo lo cogiera, ¿no? Entonces yo me di cuenta que quería que lo cogiera, entonces yo lo cogí, me lo llevé despacito para la boca. ¿Y es verdad que te lamió después? Sí, es que vamos a eso mismo, totalmente, ¿no? Entonces yo cuando me comí la carne, ella vino totalmente y se acercó a mí, yo me hice pipí y todo porque yo estaba muy miedo de mi demás, entonces me cogió, sacó la lengua, pues yo pensé, digo, ahora me va a comer, ¿no? Entonces no, sacó la lengua, me lampió toda la sangre y luego se rozó conmigo así, entonces yo ya me di cuenta que me estaba dando cariño, entonces yo la cogí de este brazo, con esta mano aquí, y empecé a darle besos, y la cogí del cuello, entonces casi uno más de la familia totalmente, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué historia tan impactante y tan increíble, la de este señor, el hombre que vivió con los lobos y sus hermanos de cueva eran una serpiente y una zorra, y así vivió ni más ni menos que 12 años. Qué forma de entender a los animales. Una de las cosas que me hace gracia cuando la entrevistan es que él dice que habría que replantearse todas esas historias donde los lobos son los malos, como lo de Caperucita y lo demás. Dice, porque los lobos no son así. ¿Por qué no los llama lobos? Él los llama sus hermanos. Igual que cuando se refiere a esa loba, siempre habla de su mamá y de cómo cazaba con ellos, y es increíble cómo le explica a los biólogos los diferentes tipos de aullidos. Este es para reunirse, este aullido es para cazar, y entonces él se ponía en una parte del río y los lobos llevaban a los venados hasta el río, y como en el río tenían que ir más lentos, ahí él los mataba con un cuchillo y repartía la carne. Otro aullido que es, por ejemplo, para cuando hay peligro. Entonces, bueno, es una historia increíble. También los psicólogos, cuando le analizaron, dijeron que él tiene una inteligencia por encima de lo normal. Por eso fue capaz de adaptarse y por eso no murió. Que es algo increíble, que encima la gente se ría de él, ¿no? O sea, qué patético puede llegar a ser podemos llegar a ser los seres humanos. Vuestros comentarios sobre esto, ¿qué opináis de la historia de Marcos Rodríguez Pantoja? ¿Somos mejor que los lobos o no? A través del numeral naturaleza caracol. Para ir cerrando este bloque, Alejandro Bernal, Miguel Pérez, ¿qué pálpitos da en el corazón cuando alguien nos cuenta una historia así? Pues Juan Jesús, yo tuve la oportunidad de ver el reportaje que usted hizo en su país hace unos años, de ver las imágenes del señor Marcos Rodríguez Pantoja, y realmente a mí lo que más me impactó fue precisamente lo que usted nos comentaba hace unos minutos, y es ver cómo este señor se transforma cuando está interactuando con lobos. Es decir, uno lo ve hablando casi que como una persona normal, ya es una persona de edad, pero cuando este hombre interactúa con los lobos, es que es impresionante cómo le cambia el gesto, la actitud, todo, como que la energía que transmite es como si se volviera uno de ellos, como si fuera un humano salvaje, que a su vez sabes que es una persona, pero que está interactuando como con un lenguaje muy genuino con los lobos. Es realmente de los materiales audiovisuales más impresionantes que yo he visto referente a este tipo de comunicación con animales. Es muy impactante, y además le dijo también en una entrevista que ahora le da pena porque, claro, ya para volver a ver a los lobos tiene que ir al monte, pero dice, es que no puedo subir al monte así, tendría que untarme con barro, con hierba, perder varios días, y dice que eso le entristece no ver a lobos y sentirse de vez en cuando un rato entre lobos, porque cuando se le lleva entre una manada de lobos, él es tremendamente feliz, pero tremendamente feliz. Miguel Pérez, para cerrar este bloque, ¿qué opinas de toda esta historia? Primero que todo necesito ver el documental del que habla Alejo, no lo he visto, no lo he mirado,
Es impresionante, realmente esta es una historia impresionante. A mí me parece también de mucha gallardía por parte de él, por lo menos haber intentado volver a tener ese contacto, porque fácil no hubiese sido reconocido y ya, pero creo que los hechos solos relatan y demuestran la experiencia, demuestran el peso de todo eso. Yo he visto varias imágenes de él y es verdad lo que dice Alejo, los momentos en que se le ve con los lobos, se le ve como otro ser, como si él se volviera de cierta manera otro ser al entrar en contacto con ellos. Eso es impresionante. Sí, se transforma en otra cosa, o sea, es algo increíble. O sea, yo que pude ver los brutos del montaje que se hizo en Cuarto Milenio, es una cosa que me impactó muchísimo. O sea, cómo se comportaba este hombre y cómo realmente la naturaleza tiene sus códigos que nosotros no sabemos leer, no sabemos interpretar. Pero cuando alguien, su educación no es en una escuela, es ahí, sí aprende esos códigos. Una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida y que me dejó este año tan turbio fue la de salir a pescar con pescadores artesanales. Yo lo hice en Santa Marta durante varios meses. Mi abuelo es pescador. Y ahora que mencionas eso, Juanje, me hace pensar en que es verdad que la gente que está en contacto con los animales en un ámbito silvestre, no en un ámbito como investigativo o en zoológicos o por simple de pronto casualidad de ubicación, esta gente empieza a desarrollar unos comportamientos y unos códigos como de lenguaje con los animales que rodean el mismo ambiente. Entonces estos pescadores están por allá en las playas alejadas, en las islitas que hay para la práctica de la pesca artesanal, y eso uno está rodeado de animales. Tú estás rodeado de gatos salvajes, tú estás rodeado de chivos, de cabras, de pelícanos que vuelan por ahí, de los mismos peces, cangrejos que salen del agua, hay de todo tipo de animales, ¿sí? Y cuando los pescadores están allá, ellos reconocen y saben que esos son humanos, otra especie que está haciendo como una labor que a ellos puede o no, por ejemplo, beneficiarle. Entonces los pelícanos ya saben que cuando están jalando la red, cuando están sacando los chinchorros llenos de pescado, ellos se pueden acercar y pueden comer un poquito de lo que sale por ahí, de lo que sobra. A cierta hora específica del día bajan en las mañanas las gallinas a recoger las sobras que pues de pronto hay de comida por ahí. Bajan los chivos en la tarde y es como que se entienden y de cierta manera se piden permiso como para ubicar los lugares. Entonces, si vienen muchos chivos, bajan de a uno o de a dos, o baja una mamá con un digamos, un bebé, y se vuelven a ir. Tienen como lugares específicos donde se dejan la comida o donde se dejan los desechos o por donde pasan uno y no pasan otros, y es como una simbiosis ahí, una sinergia perfecta. Qué bueno eso que has dicho, es como una sociedad que no comprendemos, porque no es la nuestra, y como somos tan egoístas y tan idiotas los seres humanos, pues como es una sociedad que no es la nuestra y tenemos ese defecto que todo lo que es diferente a nosotros es horrible, porque nosotros somos perfectos, ¿sabes? Entonces, claro, pues entonces lo denigramos y lo ponemos como de segunda categoría, ¿no? Y es algo tremendamente patético. Bueno, señores, para ir cerrando este bloque, ¿qué es lo que preguntan o qué es lo que comentan los oyentes, los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Naturaleza Caracol? Creo que ya somos Trending Topic, así que también muchas gracias a todos por hacernos, como todos los sábados por noche, Trending Topic en el país. Juan Jesús, agradecer a todos los oyentes que nos han convertido en la novena tendencia más importante de Twitter en Colombia. Emma Ángel nos pregunta lo siguiente: las investigaciones científicas nos proporcionan nuevas dimensiones de la cognición animal. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, de eso os va a hablar ahora más tarde tanto Miguel como Alejandro Bernal. A mí hay un científico que me fascina con esta historia, que es un biólogo de la Universidad de Oxford, que se llama Rupert Sheldrake. Pero para hablaros de Rupert Sheldrake, luego lo va a hacer Miguel Pérez en la siguiente hora. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Sebastián Muñoz: más que todo, la historia de Marcos Rodríguez Pantoja es la muestra que somos humanos, pero que no tenemos humanidad. Qué frase tan bonita, la suscribo total y absolutamente, porque los lobos cazan porque tienen hambre y son una familia, pero los lobos no van a la guerra a matar porque sí, por fines políticos. Nosotros somos tan patéticos que sí lo hacemos, sí. ¿Qué más preguntas y comentarios? Manuel Cardona:
¿Le hicieron alguna evaluación psiquiátrica a Marco Rodríguez Pantoja? Fascinante caso. Sí, varias. Le hicieron varias. Una se le hicieron en los años 70, antes que desapareciera del mundo, hasta que luego fue rescatado por este director de cine. Y en esa primera evaluación psicológica es ya cuando el psicólogo dijo, este tipo sobrevivió y se adaptó porque tiene una inteligencia fuera de lo normal, por eso fue capaz de leer los códigos de los lobos. Por eso fue capaz de integrarse en la manada en vez de que lo mataran aquella tarde. Entonces sí, claro que se le han hecho varias, y luego lo que era impresionante cuando de repente fue rescatado del olvido es los biólogos, cuando él explicaba un montón de cosas del comportamiento de los lobos, de cómo integrarse, de los códigos, de los aullidos. O sea, claro, este hombre es una enciclopedia de biología. No es que se lo hayan contado en la universidad, es que lo ha vivido, entonces es algo espectacular, pero espectacular. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Antes que nada, Juanje, un saludo para María Cey Sasa, que reporta sintonía aquí en Bogotá. Sergio Ruiz nos pregunta lo siguiente: ¿en dónde vive actualmente Marco Rodríguez Pantoja? Marco Rodríguez Pantoja, después de que falleciera el policía que le acogió, porque es un señor que es muy difícil que se pueda integrar en la sociedad de una forma normal, es como que tiene que vivir siempre cerca de alguien que las cosas básicas que hacemos nosotros, como pagar un recibo de la luz, él no lo entiende. Entonces, cuando falleció este señor, según estuve leyendo esta tarde, le acogieron y le adoptaron de una forma legal una pareja de holandeses que vive en España. De todas formas, ya como es un personaje tan público, tan conocido y tan querido en el país, incluso a nivel gobierno, pues eso, a él le pagan porque vaya a contarle su historia a los niños, a los colegios. De eso se encarga el gobierno, en este caso la Xunta de Galicia. Entonces es un tipo muy querido, y que yo creo que incluso ya desde un punto de vista oficial no van a dejar que vuelva a pasar lo que le sucedió cuando intentó integrarse en la sociedad, porque si acabara otra vez en la indigencia y cogiendo comida de la basura, yo creo que se montaría un escándalo en España. Yo estoy convencido de eso, vamos, y espero que jamás vuelva a pasar, ¿no? Aquí Catalina López, Juanje, nos dice: ¿ha habido casos como el de este señor en otras partes del mundo? Sí, hay un caso documentado en Francia, pero el problema es que tuvo que ser un niño muy pequeño. Ahí está una película muy famosa sobre esto, y entonces nunca, o sea, si esto sucede antes de los 6 años, el problema es que no va a poder recuperar el lenguaje y la capacidad de adaptación otra vez a la sociedad. Y aquí en Colombia tenemos un caso famosísimo también de una señora que ahora vive en Inglaterra, que se crió con los monos capuchinos, que no recuerdo el nombre, pero lo voy a buscar mientras hablo con vosotros ahora mismo. Y yo la pude entrevistar, y fue también algo maravilloso. La entrevisté hace años en otra etapa radial que tuve, y Marina Chapman, se llama Marina Chapman, sí. Marina Chapman vivió con los monos capuchinos, y ella igual, como fue ya a partir de que tenía 6 años de edad, pues se pudo reincorporar a la sociedad. Incluso National Geographic regresó con ella a la selva colombiana para grabar un documental. Y cuando yo la pude entrevistar, fue una entrevista tremendamente difícil, porque era muy complicado llevar una conversación con ella. Y ella me contó, por ejemplo, igual, cómo un mono, cómo un mono capuchino le salvó la vida una vez también, que enfermó, y le dijo que tenía que ir al agua a beber y demás, con gestos. Y lo de Marina Chapman es terrible, porque, bueno, pues es una niña que quedó abandonada en medio de la selva en pleno conflicto colombiano. Luego la recogen de la selva para intentar llevarla para que ella hiciera labores sexuales. O sea, no, es una historia pero terrorífica. Y lo que ella te va a decir es igual. Luego la conoció un señor británico, se casó con ella y se la llevó a Inglaterra, y lo que ella te va a decir es igual, es que los monos pueden ser muchísimo mejor que las personas. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Y aquí finalmente Juanje Nuglam nos dice lo siguiente:
El señor Marcos Rodríguez Pantoja obviamente debió perder fases de capacidad de abstracción. La sociedad actual de cultura simbólica y autorreferencial le ha de ser inasequible. Sí, es lo que dice, por ejemplo, que no puede entender lo del dinero. No lo entiende. O sea, que tú tengas que sacar un billete que pone un billete, o sea, un papel con unos pintorrajos allí, que ese papel haga que te compres una casa o no, cuando él vivía en una cueva en el monte, no lo entiende, no lo puede comprender. Bueno, yo creo que no lo entendemos casi que ninguno, pero no lo decimos tan claro como él, ¿sabes? Sí. O sea, sí, efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Mari Frick nos dice, el señor también debe ser muy especial. Creo que no cualquiera llegaría a esa adaptación de vivir con otro y como un animal. Lo que dicen los psicólogos, él tiene una capacidad, o sea, una inteligencia por encima de lo normal. O sea, lo usual es que hubiera muerto. O sea, que los lobos se lo hubieran comido o que hubiera muerto. O sea, él sobrevivió esas primeras semanas hasta que se integra con los lobos, porque el cabrero le enseñó a hacer trampas. Entonces él con las trampas pues que comía conejos y comía perdices y también pescaba en el río. Entonces con eso es con lo que pudo sobrevivir, hasta que ya cuando se hermanó con los lobos, pues aparte de ese tipo de cosas, pues cazaba venados, cazaba ciervos con los lobos, y entonces su alimentación obviamente mejoró. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Jair Chokes desde Cali nos dice lo siguiente: es realmente afortunado de tener familia y amigos sinceros como lo son los lobos. Ahora está realmente en una jauría que somos los seres humanos. Sí, el caso de Rodríguez Pantoja, no nos engañemos, porque es un caso que se hizo tan conocido a nivel mundial que ya incluso el mismísimo gobierno español es un personaje que tiene que cuidar, o si no, obviamente la gente criticaría al gobierno y a los políticos. Eso en Europa funciona mejor que acá. Yo creo que aquí criticas a los políticos y les da exactamente igual. Allí no, allí sí tienen el cuidado de el gobierno, por ejemplo, de la región en la que está, que este señor no esté mal, porque ahora mismo es un personaje súper público, súper conocido, que su imagen se utiliza para educar a los niños sobre qué es la naturaleza, y entonces yo pienso que eso es la protección que tiene. Aún así, y fijaros con esto, un tipo que ha salido en documentales en la BBC, o sea, no estamos hablando de cualquier cadena, y es lo que él dice cuando va al médico, y no, es que yo no me puedo enterar porque la gente se ríe de mí. O sea, no, el que vivió con los lobos, no, el salvaje, el no sé qué, y lo que le dijo el médico, que me parece magistral, ¿no? Pues, si se ríen de ti, ríete tú de ellos, que ya quisieran saber ni la 10ª parte de lo que sabes tú y nos podrías enseñar a los demás. Y eso me parece maravilloso. Bueno, señores, son las 11 de la noche y tenemos la obligación de dar paso al informativo. No se vayan de ahí, sus preguntas y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol, y ya mismo regresamos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con El Poder Animal. Continuamos con El Poder Animal. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol. Hoy hablando del poder animal, de las capacidades que tienen nuestros hermanos y que no entendemos nuestros hermanos porque son parte de la naturaleza, como también somos parte nosotros mismos. Una historia fascinante, y los que hemos tenido animales en la vida, yo pienso que lo vamos a entender como que muy, muy bien, esa capacidad que tienen los animales de leer la mente mucho mejor que entre seres humanos, y de ayudarnos como hicieron con Marcos Rodríguez Pantoja, con el niño que vivió 12 años con los lobos, con su familia
verdadera, la que le cuidó y le protegió mientras él estuvo con ellos. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. Repito, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol. Y efectivamente, hay científicos que se han arriesgado y se han puesto a investigar todo esto. Vamos a hacer un poco una historia, ¿vale?, de esa investigación y de ese acercamiento a los animales. Ojo, que esto lo han hecho los científicos valientes, porque hay muchos que dicen que esto es imposible, que esto es una estupidez y que no, olvídate de que te pongas a investigar a los animales, nada más que como si fuera en un laboratorio y ya, eso de que tienen una conexión especial con nosotros es imposible. ¿Qué opináis vosotros de esto a través del numeral Naturaleza Caracol? Yo sí creo que los animales tienen una capacidad mucho mayor que la nuestra para entender cierto tipo de cosas, para poder, por ejemplo, llegar a comunicarse con nosotros sin hablar, lo que se llama telepatía. Una cosa que investigó hace muchísimos años, muchísimas décadas, J. Berrín en la Universidad de Duke. Pero bueno, vamos a arrancar con el señor Alejandro Bernal. ¿Cómo es la historia de estos científicos que se atreven a meterse en este problema, entre comillas, porque otros le van a poner verde sí o sí, y son capaces de decir, oye, es que a lo mejor realmente los animales tienen una inteligencia muy diferente a la nuestra, pero que en ciertos aspectos puede llegar a ser mejor que la nuestra? Alejandro Bernal. Pues Juan Jesús, a continuación vamos a hablar de animales que son capaces de recorrer lugares en los que nunca habían estado con sus dueños, recorrer miles de kilómetros para llegar hasta su casa, e incluso de capacidades de precognición, de cómo ellos pueden advertir un peligro y comunicárselo a sus dueños. Yo creo que uno de los primeros antecedentes en este tipo de investigaciones, Juan Jesús y oyentes, lo realizó el neurofisiólogo ruso Vladimir Betcherev antes de la Primera Guerra Mundial, hacia el año 1913. Resulta que este señor investigó el caso de un domador muy famoso en Rusia en aquella época, el señor Vladimir Durov, quien decía poderle dar órdenes mentales a sus perros para que sus mascotas pudieran realizar diversas actividades, ya fuera traerle el periódico, ya fuera sentarse en algún lugar en específico. Resulta que en los experimentos que realizó Betcherev con el señor Durov, le pidió que a una de sus mascotas más queridas, una Fox Terrier que se llamaba Piki, le dijo que bueno, mentalmente dele algunas órdenes. Entonces el señor Durov, en efecto, le pidió, según él mentalmente, al animalito que hiciera varias acciones, que le trajera el periódico, que se sentara y demás. Pero lo más impresionante que pudo captar Betcherev en esta investigación es que en un momento él llegó a pensar, bueno, este señor Durov seguramente ya instruyó a sus animales, pues simplemente con un gesto, con alguna mirada, de alguna forma u otra, sin usar el lenguaje, seguramente ya los amaestró. Entonces le pidió que sonriera frente a Piki, a su mascota en ese momento, y que mentalmente le diera la orden de atacar a un lobezno que estaba disecado. Pues en efecto, el señor Durov sonrió mentalmente, le dio la orden a Piki, y Piki de manera violenta se tiró sobre ese lobezno disecado. Es uno de los primeros antecedentes históricos y científicos de comunicación telepática de humanos con animales, Juan Jesús. Qué historia tan tremendamente fascinante. Oye, en toda esta investigación que se ha hecho siempre con animales, ¿las estrellas son los perros? O sea, los perros por esta... Bueno, hay que decir una cosa, todos los perros son lobos, ¿eh? Son lobos que se fueron adiestrando desde hace 15.000 años, para ser exacto, y perdieron incluso un 20% de su masa encefálica al perder agresividad. Al perder agresividad, perdieron parte de su masa encefálica, porque ser dóciles y vivir al lado nuestro hacía que tuvieran mucha más capacidad de supervivencia. Entonces alguno estará preguntándose por ahí, ¿y los chihuahuas también? Pues sí, señor, los chihuahuas eran lobos, que eran insectívoros, comían insectos. Efectivamente, estas razas de perros muy pequeñitas, o sea, pero todos, absolutamente todos, eran salvajes. ¿Siempre han sido los perros o ha sido con más animales, Alejandro? Pues Juan Jesús, uno de los mayores expertos en la investigación de este tipo de asuntos era precisamente J. Berrín, uno de los mayores expertos en el estudio de la percepción extrasensorial.
Y este señor, luego de algunas investigaciones que realizó a lo largo del siglo pasado, estableció que, de acuerdo a estimaciones, él logró encontrar más de 500 casos que podían suscitar la comunicación telepática entre animales y humanos. Y una de ellas es realmente sorprendente y sucedió con una paloma, un humano y una paloma. Y esta historia nos sitúa en el año 1940. Bueno, resulta que un chico muy joven, Hugh Brady Perkins, pues este chico se encontró una paloma que estaba en el patio de su casa. Este animal había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial para enviar algunos mensajes. O sea, era un animal que se sabía ubicar, tenía como ese antecedente y tenía una marcación en una de sus patas, estaba anillada con el número 167. Resulta que pasaron unos meses, llegó el invierno y a este chico Hugh Brady lo tuvieron que operar, realizarle una intervención quirúrgica a unos 80 kilómetros de donde vivía, pues donde residía este chico. Cuando lo operaron y días después de la convalecencia, él sintió que en la habitación donde se estaba hospedando, escuchó unos aleteos y unos picotazos en la ventana. A él le pareció muy raro, extraño, se acordó de su paloma, pero pues bueno, en ese momento él estaba pensando en otras cosas. Le pidió a la enfermera que la abriera y en efecto, entró volando la paloma que se había quedado en su casa a 80 kilómetros de distancia. Guau, qué cosa tan tremendamente espectacular. Y fíjate que muchas veces, como somos tan racistas y tan así, también siempre pensamos que unos animales son más inteligentes que otros y degradamos a otros y demás. Y fijaros lo que le pasó también, por ejemplo, a Marcos Rodríguez Pantoja con esa serpiente que le salvó la vida. Juanje, y hay otros dos casos muy específicos que ya tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos, uno de los sucesos que cambió para siempre la historia de nuestro planeta. Se comenta, también investigaciones de J. Berrin, él recolectó unos testimonios de británicos, de ingleses, quienes habían comentado que sus gatos solían erizarse horas antes incluso de bombardeos que los nazis realizaron sobre suelo británico, y que muchos de ellos, cuando veían a su gato con esta actitud tan extraña, se iban de inmediato a un refugio antibombas, y de esa manera muchas familias pudieron sobrevivir a estos ataques. Pero otra de las investigaciones, yo creo que más fascinantes dentro de esta información que recolecté Juan Jesús, fueron unos datos recopilados por un investigador alemán, el señor Hans Bender, del Instituto de Parapsicología de Friburgo. Pues este señor comenta algo fascinante, y es que antes del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los aliados estaban tomando ventaja sobre la Alemania nazi, resulta que este señor estaba en Friburgo y un día un pato que se encontraba, un pato de gran tamaño, en la plaza principal, en el parque más grande de Friburgo, comenzó a hacer un sonido muy raro, muy ruidoso. Los habitantes de la ciudad estaban consternados porque normalmente este animal no hacía un ruido de estas características y lo vieron como un mal augurio, Juan Jesús. Entonces decidieron también dirigirse hacia los refugios antibombas. ¿Y qué sucedió? Horas después, los aliados realizaron el bombardeo más devastador sobre la ciudad de Friburgo. El pato murió ahí mismo, incluso en esta acción bélica, y cuando años después los pobladores de Friburgo quisieron reconstruir la ciudad, le construyeron un monumento por haberles avisado horas antes de este bombardeo del cual iban a ser víctimas por parte de los aliados. Wow, no conocía esa historia, pero sí me parece fascinante cómo los animales son capaces de adelantarse al peligro mucho antes que nosotros, porque el tema aquí además es que en la naturaleza adelantarse al peligro salva vidas. Miguel Pérez. Miguel, no te oímos. No sé si es un problema. Ahora sí. Sí. Dale, amigo. Perfecto. Ok. Les estaba diciendo que referente a lo que hablaba Alejandro, hay una historia, digamos, en la historia humana, y es que, ya que hablábamos de que todos los perros fueron lobos, y esto fue un proceso de miles de años, esta domesticación, lo mismo fue con los gatos, en cierta manera. Los felinos los domesticamos 2 veces en la historia. Existe la historia, digamos, comprobada de que alrededor de hace unos 10.000 años, los gatos casi que ellos mismos se domesticaron para funcionar mejor con los humanos, y es que se daban cuenta que donde había
asentamientos de humanos, estamos hablando del periodo neolítico si quieren, ellos se acercaban porque se daban cuenta que había roedores por esas zonas donde los humanos estaban, había roedores, entonces ellos decían, si vamos detrás de los humanos, encontramos comida, un poco más fácil. Y esta es como la historia general, pero se descubrió hace varios años que en China se encontraron unos huesos de gatos enterrados en asentamientos humanos de hace más de 5.000 años, y se comprobó que estos gatos tenían unas características físicas diferentes a las de los gatos salvajes. Se pudo comprobar que vivían con humanos y que esto hizo que su masa corporal fuera un poco menor, como también ocurrió con los lobos, pero vivían más tiempo. Y se notaba que su consumo y el desarrollo de sus huesos, lo que quedaba de sus huesos, venía de consumir roedores que eran alimentados con granos de siembras que tenían asentamientos humanos en China hace miles de años, así que los gatos fueron domesticados 2 veces por la humanidad. Oye, qué curioso me parece eso, ¿no? Porque también está el tópico, ¿no? De que los perros son más inteligentes que los gatos y tal, historia, pero los gatos también son muy particulares, como esa gata que había en Estados Unidos, que en los hospitales se adelantaba justo antes del momento del óbito, de fallecer de ciertas personas, Alejandro. Sí, Juan Jesús, en efecto, y antes de hablar de los gatos, porque soy propietario de una hija felina, mi hija Kitty Bastet, que el señor Miguel conoce y también es una estrella de las redes sociales, pues el gato al que usted hace referencia, Juan Jesús, se llama Oscar, y él llegó en el año 2007 a un centro geriátrico en la ciudad de Rhode Island. Bueno, pues resulta que este gato fue acogido por este hogar, y se dieron cuenta, Juan Jesús, que normalmente este felino solía dirigirse a la habitación de pacientes terminales que curiosamente horas después o días después fallecían. Uno de los primeros médicos y especialistas de este centro geriátrico que se dio cuenta de esto fue el señor David Dosa, y este señor escribió un artículo científico y detalló esto como una curiosidad, pues que este animal en ese año 2007 ya había acertado a ir a habitaciones y a quedarse con los pacientes terminales en más de 24 oportunidades, es decir, con más de 24 pacientes había sucedido esto, y para él simplemente ya no era una coincidencia. A lo largo de los años, este gato falleció en el año 2018 y, según los registros de este centro geriátrico en Rhode Island, este gato acompañó a más de 100 pacientes en sus últimas horas de vida. ¿Qué hacía este animal? Recorría por los pasillos y curiosamente elegía una habitación que le llamaba la atención, pues por el paciente. No se sabe si por algún tipo de instinto, el olor del paciente o algún tipo de cosa que él vería. Resulta que este animal llegaba a la habitación, se acercaba a la cama, muchas veces dormía al lado del paciente, se quedaba acompañándolo en sus últimos minutos, pero lo más brutal de esta historia es que era tan efectivo y tan preciso lo que hacía este animal que las mismas enfermeras de este centro médico llamaban a los familiares del paciente cuando veían que el gato Oscar entraba a la habitación para que los familiares pudieran despedirse del paciente, porque ya sabían casi que con total seguridad esta persona iba a fallecer. Dios santo, realmente los animales son muy especiales, ¿no? Y me parece además tan bonito la historia de este gato, Oscar ha dicho, ¿verdad? Oscar, sí. De este gato Oscar, el ir y acompañar y darle cariño a los moribundos, ¿no? Cuando alguien está a punto de fallecer. Y cómo era capaz de tener sensibilidad para eso. Eso es la percepción extrasensorial entre animales. Que, repito, hay ciertas partes de la ciencia que dicen que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo no estoy de acuerdo para nada. Y yo sí que creo que además la ciencia lo que tiene que hacer es hacer ciencia. O sea, investigar todo este tipo de fenómenos que no están claros para ver si algún día somos capaces de comprenderlo. J. Berrin también pudo documentar un caso realmente alucinante de un gato que recorrió, y ojo a la cifra que voy a dar, más de 2.400 kilómetros para reunirse con su familia. Según Berrin, en el año 1952, un gato llamado Sugar, pues que estaba de vacaciones con su familia, pues resulta que fue llevado estaba en California, y resulta que su familia tuvo que mudarse hacia Oklahoma, una zona bastante distante donde normalmente vivía con las personas que lo habían adoptado.
La familia sabía que este gato no le gustaba montarse a vehículos, entonces prefirieron dejarlo en la casa de un vecino, quienes lo iban a tratar bien. Pues resulta que 3 semanas después de que se hubiese quedado con sus vecinos, el gato desapareció. Y según Berrin y sus investigaciones, este animal atravesó más de 2.400 kilómetros, se demoró 14 meses desde California hasta una granja en Oklahoma para reunirse con su familia original, y en el viaje cazó conejos y otros animales. Es decir, este gato adoptó una actitud salvaje, se adaptó, sobrevivió y más de un año después se reunió con su familia tras recorrer 2.400 kilómetros. Dios santo, qué historia, ¿no? Cómo los animales son capaces de hacer ese tipo de cosas. Yo me quedo en shock porque yo creo que a esto no le damos la importancia que realmente tiene. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Naturaleza Caracol. Hay otros experimentos, Juanje. A mí uno que me fascinó dentro de esta investigación que realicé fue uno efectuado por el Hospital Rockland en New York, y en específico un neurólogo, el señor Aristide Essier. Resulta que este señor decidió conseguirse a un señor que era cazador, que le gustaba irse a cazar en Estados Unidos. Hay que recordar que en este país es una costumbre bastante habitual, y resulta que este señor siempre le gustaba ir con 2 perros Beagle a cazar. Entonces el experimento que hizo Aristide Essier fue crear 2 habitaciones que estuvieran recubiertas en cobre para que no se filtrara ningún tipo de ruido, ni tampoco se viera ningún tipo de imagen, ni una ventana que las conectara. En una de las habitaciones colocó a este señor que era cazador y le dio la orden con una escopeta de perdigones que le disparara a una imagen de un animal que le llamara la atención y que él pudiese cazar en caso de que estuviese efectuando esta acción. Entonces al señor le pasaban imágenes de animales, y cuando veía uno que le interesaba, le disparaba con una escopeta de perdigones. Según esta experiencia de Aristide Essier, cuando esta persona le disparaba a un animal con la escopeta de perdigones en la habitación contigua, que estaba totalmente aislada, los perros comenzaban a ladrar y se excitaban como si estuvieran en proceso de caza, como si de alguna manera u otra el propietario de ellos, cuando cazaba, mentalmente les estuviera transmitiendo la información de que se encontraban ante una presa. Efectivamente, de lo que hablaba J. Berrin, padre de la parapsicología moderna, donde él crea un laboratorio sobre todo esto en la Universidad de Duke, que no es cualquier universidad, aunque le siguieron criticando hasta el día que falleció, era que los animales tenían mucha mayor capacidad telepática que nosotros, precisamente porque su lenguaje es mucho más corto que nosotros, y porque nosotros en este proceso que tenemos de civilización no nos hacen falta ese tipo de cualidades, mientras que los animales son mucho más puros en eso. Juan Jesús, y hay 2 casos también muy fascinantes de psicoquinesia de humanos sobre animales, y pero explica qué es la psicoquinesia, que hay mucha gente que no lo sabe. Lo explico yo. La psicoquinesia básicamente es ser capaz de mover pequeños objetos con la mente. Hay un caso muy investigado a nivel mundial que fue el de Nina Kulagina, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Telequinesia es mover pequeños objetos con la mente. En el caso de Nina Kulagina movía, por ejemplo, gotas de mercurio. Continúe usted. Pues resulta, Juan Jesús, que a comienzos de los 70 un científico alemán, Helmut Schmidt, estaba intentando pues mirar si animales como las cucarachas podrían generar algún tipo de psicoquinesia para evitar que en una jaula en la que estaban encerradas y se les aplicaban unos estímulos eléctricos, si varias cucarachas podían producir un estado mental o una orden para evitar que este tipo de pulsos se les aplicaran. Pues resulta que dejó a estos animales en una jaula durante varios días, y cuando él se acercaba a observar este experimento, curiosamente en la jaula se producían más choques eléctricos. Obviamente los científicos estaban desconcertados,
porque se supone que el experimento lo que buscaba era que los propios animales evitaran que estos choques eléctricos siguieran produciéndose. Sin embargo, cuando Schmidt estaba supervisándolo muy de cerca, esta jaula, estos choques se hacían más frecuentes. Pues la conclusión de este estudio que se hizo en los 70, Juan Jesús, fue que el señor Schmidt mentalmente y a través de psicoquinesia es como si estuviese produciendo estos choques eléctricos por la aversión que sentía por las cucarachas. Les tenía bastante asco y parece que mentalmente, de una manera que todavía no han podido determinar, él producía estos choques y por eso sucedieron este tipo de experiencias. Pero también lo más fascinante de esto, y ya para darle como un colofón a esta intervención, Juan Jesús, fue una experiencia del ex primer ministro de Canadá, el señor Mackenzie King. Y es algo que se conoce como una premonición, un hombre de tal prestigio, de una de las grandes potencias mundiales, que pudo predecir el fallecimiento y la hora exacta de su perro de compañía, su perro Pat. Este señor comenta que él años antes y meses de antelación al fallecimiento de su mascota, había tenido sueños premonitorios con su perro, lo veía fallecido, lo veía en mal estado, pero que algo muy extraño sucedió 24 horas antes del fallecimiento de este animal, Juan Jesús. Resulta que Mackenzie King estaba durmiendo en su cama cuando de repente el reloj que él tenía en su mesita de noche se cayó y quedó quieto en una hora. La hora que marcaba el reloj eran las 4:20 de la mañana. Vaya sorpresa, al día siguiente, a las 4:20 de la mañana, su perro Pat, dando sus últimos alientos de vida, se subió a la cama de Mackenzie King y falleció junto a él exactamente a las 4:20 de la mañana. Dios santo, qué historia tan espectacular. Y es que yo creo que los animales que nos rodean son tan fieles y tan nobles que son capaces efectivamente de eso, ¿no? De acompañarnos hasta el último momento, y que hay algunos que tienen una especial sensibilidad. Hay un caso en España, por ejemplo, de un perro que tiene hasta una estatua, Moro, juraría que se llama el perro, un perro negro, en un pueblito de Córdoba. Y este perro, conforme alguien estaba moribundo, pues se acercaba hasta la casa y luego acompañaba al féretro hasta el cementerio. Era un perro que estaba abandonado, que lo mantenía la gente del pueblo, y que, como somos los seres humanos así de chistosos, pues un grupo de borrachos un día lo mató por placer de una paliza. Qué patéticos somos, ¿no? Y qué poco entendemos la naturaleza que nos rodea. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol, que va a llegar ya el boletín informativo. Ahora, conforme pase, Miguel Pérez nos va a contar todos los experimentos y las cosas que está avanzando dentro de la ciencia, aunque sea muy criticado el señor Rupert Sheldrake, repito, biólogo de la Universidad de Oxford. Yo es un tipo que me fascina las cosas que pone en sus libros. Así que no os vayáis, porque ya mismo sigue aquí los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con El Poder Animal. Continuamos con El Poder Animal. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Naturaleza Caracol. Arrancamos contando la historia de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño que vivió 12 años con los lobos. Luego Alejandro Bernal nos ha hecho un resumen de la historia de la investigación que ha hecho la ciencia sobre las capacidades que no comprendemos de los animales, como es por ejemplo la telepatía, poder comunicarse mentalmente con nosotros. Pero el científico que más ha hecho sobre esto en los últimos años, décadas, que es criticadísimo por algunas partes de la ciencia, pero que desde mi punto de vista su labor es maravillosa, y además podéis ver los vídeos de una forma muy fácil a través de su página web, la página de Rupert Sheldrake. Es este señor británico, biólogo de la Universidad de Oxford, que
él defiende, investiga y en su libro nos habla sobre cómo puede llegar a ser esa conexión tan especial entre humanos y animales. Miguel Pérez, ¿quién es Rupert Sheldrake y sobre qué van sus estudios? Bueno, voy a intentar hacer un contexto del hombre en lo que nos queda de tiempo. Rupert Sheldrake es un biólogo, es autor de más de 90 artículos científicos, de 9 libros y coautor de otros 6. Sus libros han sido traducidos a 28 idiomas. Él estudió en Cambridge becado, estudió ciencias naturales, luego estudió filosofía e historia de la ciencia en Harvard, también becado, luego regresó a Cambridge y ahí estuvo un doctorado en bioquímica. En el año 67, después de esto, realizó muchas investigaciones sobre el desarrollo de las plantas y el envejecimiento de las células. Esto me parece muy curioso porque tras haber estado estudiando historia de la ciencia y biología a semejante nivel, interesarse por el envejecimiento de las células y por el desarrollo de las plantas me parece algo muy curioso. Tiempo después de esto, lo ocupa cargos importantes y uno de ellos es como consultor en el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos en la India. En esta estancia en la India, él entra en contacto con un monje muy reconocido que se llama P.D. Griffith, en un lugar que se llama Tamil Nadu, y pasó con él un tiempo. Esto le dio un giro completo a su trabajo y en el año 81 es donde empiezan los experimentos que nos atañen en el programa de Rupert Sheldrake. Un par de datos curiosos: él tiene 2 hijos, uno se llama Merlin y el otro se llama Cosmo. Merlin es científico y Cosmo es músico. Estuve escuchando la música, yo que soy periodista principalmente musical, estuve escuchando la música de Cosmo Sheldrake, que está en Spotify, está en internet, la pueden encontrar, y es una especie, el último álbum que lanzó este año está hecho de sonidos de aves que se encuentran en peligro de extinción. Él captura los sonidos de estas aves y los dispone en canciones, en producciones musicales, como dato curioso. Ahora, volviendo a Rupert Sheldrake. Sus experimentos han generado mucha polémica, principalmente porque no se pueden replicar. Entonces esto no ha permitido que se pruebe la veracidad o la falsedad de estas hipótesis. Sin embargo, sus teorías dan mucho de qué hablar y han sido una propuesta muy interesante sobre la mente humana y sobre la mente, digamos, del ser vivo en general. Hay que tener en cuenta que históricamente la ciencia ha rechazado el estudio de la telepatía porque lo consideran una cosa de segundo nivel, pues casi una herejía dentro de la ciencia. Perdona, Miguel, pero precisamente por eso, porque hay experimentos que nos demuestran que eso es real, sobre eso hay hipótesis, pero luego a lo mejor esos experimentos no son replicables. Pero si uno entra en la página web de Rupert Sheldrake, vas a ver, por ejemplo, vídeos que son fascinantes de cómo una señora a 20 kilómetros, con una cámara que tiene puesta y otra cámara donde está la casa, la señora se levanta y dice, voy a casa, y el perro en ese momento, en ese instante, en ese mismo segundo, se levanta, se pone a mover la cola, se pone inquieto, que es lo que le pasaba, por ejemplo, a J. Berrin, que es el padre de la parapsicología moderna. O sea, pues por ejemplo, con las famosas cartas Zener, que son un cuadradito, un triángulo, una sonda, son 25 cartas cada una de 5 símbolos distintos, pues llegó a hacer experimentos con personas que estadísticamente es imposible que tengan ese número de aciertos. Ahora, sobre esto se hace una hipótesis, y esas hipótesis a lo mejor no son comprobables porque los experimentos no se pueden replicar de la misma forma. Pero esos experimentos lo que nos ponen es que hay un fenómeno encima de la mesa que no comprendemos, y esto es lo que me parece fabuloso. Continúa, Miguel. Todos los experimentos de Rupert Sheldrake están detallados en una tesis compilada de la Universidad de Granada. Allí se pueden ver todos los pormenores de los estudios, los postulados biológicos de los que él parte y la manera como ha armado sus hipótesis. Sheldrake ha investigado aspectos inexplicables del comportamiento animal, incluyendo, por ejemplo, la manera en que las palomas encuentran su camino a casa, habilidades telepáticas de los perros, de los gatos y de otros animales, y estas aparentes capacidades de los animales para anticipar terremotos o desastres naturales o tsunamis. Posteriormente a estos estudios, que ya les voy a explicar un poco más, él también estudió esos fenómenos similares en las personas, como por ejemplo... Miguel, no te escuchamos, se te fue el audio, no te escuchamos. Miguel, no te escuchamos. Hola, hola.
No te escuchamos, amigo. Se fue. Miguel, mejor cuelga. Mira, te voy a poner por aquí por el interno. A ver si me oye. Sí, se fue, lamentablemente. Se fue, sí. Richie, ahora si cuando puedas le vuelves a marcar a Miguel. Bueno, los experimentos de Rupert Sheldrake, que son tremendamente interesantes, repito, los que ha hecho con perros son una cosa realmente espectacular. Tiene, por ejemplo, artículos científicos que podéis ver en su página web. Uno súper interesante, por ejemplo, sobre el tsunami que asoló al sudeste asiático hace unos años y cómo los animales, pues se anticiparon mucho antes que los hombres a lo que estaba sucediendo y cómo los animales se fueron de las playas salvando sus vidas. Miguel Pérez, creo que ya estás otra vez ahí al aire. Hola, me dicen, ¿ya me pueden escuchar? Sí, ahora sí, amigo, ahora sí. Eso, mientras no nos podías escuchar, simplemente estaba comentando los experimentos de Rupert Sheldrake con perros y también comentando, por ejemplo, un artículo que tiene muy interesante sobre el tema del tsunami en el sudeste asiático, cómo los animales anticiparon el tsunami antes que los seres humanos y se fueron a las zonas elevadas sin que fallecieran tantos como seres humanos sí fallecieron. Continúa, amigo. Algo curioso de esto que menciona Juan, que es que se dice que había personas nativas de los lugares y tribus que viven, digamos, fuera de la sociedad, que vivían en estos lugares y que al ver el comportamiento de los animales, ellos lo replicaron y empezaron a huir y por eso se salvaron también muchísimas familias, porque se dieron cuenta de cómo se estaban comportando los diferentes animales. Además eran animales de aire, había elefantes, había animales por las playas como buscando refugio, tierras altas, pelícanos moviéndose, y la gente lo replicó y efectivamente se pudieron salvar del desastre. La base de los experimentos de Rupert Sheldrake surgió en los años 20 cuando estudiaba antes de Harvard. Muchos investigadores hicieron pruebas con grupos de ratas donde básicamente lo que les enseñaban era a escapar de laberintos cada vez más rápido. Lo curioso de esto es que las siguientes generaciones de ratas parecían haber heredado esa memoria. Entonces, desde el comienzo ya eran más veloces para salir de laberintos iguales, y después, lo realmente curioso es que se replicaron estos laboratorios y experimentos en universidades en Australia, en diferentes países, y las ratas que no tenían nada que ver, que no provenían del mismo lugar, que no habían sido utilizadas antes, también parecían haber heredado esta habilidad. Era como un conocimiento compartido entre la especie y lograban salir cada vez más rápido de estos laboratorios, de estos experimentos, y ahí empezó a desarrollarse también esta investigación de Sheldrake. Pero fíjate qué interesante es esto que estás contando, Miguel. A las ratas se les enseña a salir de un laberinto, los hijos de las ratas lo hacen más rápido, eso en biología se llama throttling, o sea, hay como un conocimiento adquirido a nivel genético, que tampoco está muy claro cómo sucede esto, y luego además lo que habla Sheldrake es cómo ese conocimiento se puede compartir a través de telepatía. Quiero comentar, porque nos faltan 15 minutos, que Rupert Sheldrake habla de una cosa que se llama la teoría de los campos morfogenéticos, y estos campos morfogenéticos es lo que dice es que básicamente nosotros tenemos percepción de una parte de la realidad, pero que por encima de nosotros hay otra parte de la realidad que no comprendemos, que no sabemos cómo funciona, pero que realmente está ahí. Y los animales, que tienen mucha más capacidad intuitiva y otras innatas que nosotros, sí son capaces de operar con estas partes de la realidad que no comprendemos, y entonces tienen esas cualidades que para nosotros son imposibles. ¿Más o menos es así, Miguel? Así es, sí, la teoría de los campos mórficos también se le llama, nos trata de explicar una conciencia colectiva y una, digamos, evolución que ocurre uniformemente de una especie. Sheldrake sostiene que cada especie comparte un campo de información con todos los demás miembros de esa especie, y que es una especie de memoria comunal incorpórea que se puede aprovechar desde la distancia. Efectivamente, y eso es un tema que me parece interesantísimo, pero realmente interesantísimo. Continúa con tus historias de Rupert Sheldrake. ¿Qué es lo que más te ha impactado de todo lo que has leído, Miguel? O muchas cosas, son varias cosas. Hay muchos casos muy interesantes.
Uno de los más conocidos y excepcionales, que ya lo mencionamos un poco, fue el del perro JP, que participó con su dueña que se llamaba Pan en más de 100 experimentos que están todos grabados en video. Básicamente estos experimentos era que Sheldrake creó una serie de escenarios de control donde hacía que la dueña del perro regresara a casa por medios inusuales, una vez en tren, una vez en cicla, una vez caminando, una vez en carro, en diferentes horarios totalmente seleccionados al azar. Y demostraban que el comportamiento de su perro siempre anticipaba 15 minutos el regreso a casa de su dueña en el momento exacto en que ella se proponía partir hacia la casa. Entonces podría tomar una ruta similar, pero se desviaba, y en el momento que ella decidía y decía conscientemente voy para casa, el perro lo sabía, así estuviesen a 100.000 kilómetros de distancia, porque también intentaron hacerlo desde muchos puntos. La única explicación del perro a esa intención silenciosa de su dueña parece ser la telepatía, porque de qué otra manera se pudiese explicar que el perro de alguna manera supiera, sin poder demostrarlo, sin poder comprobarlo, que su dueña venía a casa. Y este es uno de los libros más famosos que escribió Sheldrake, que se llama Sobre los perros que esperan a sus dueñas en casa y otros comportamientos de los animales. Es que eso es fascinante, porque un perro te puede oler hasta 8 kilómetros. Pero si sales de ese... Bueno, y no todos los perros, dependen. Perros que tengan un olfato muy fino. El mío no huele ni a 3 metros. O sea, es la cosa más Tito es la cosa más tranquila del mundo. O sea, ese es como que súper relajado. Pero es fascinante por lo que hemos dicho antes. O sea, el tipo lo hizo súper bien, lo que tú has dicho. Pone diferentes horarios, diferentes rutas para volver, para que no haya una mecanicidad en la hora en la que ella volviese ni nada, que el perro se alterase, y el perro siempre era consciente y no fallaba. Es que no sé qué opináis vosotros, a mí me parece realmente fascinante esta historia. Os habéis quedado mudos los dos, Alejandro y Miguel. Juanje, quería hacer un inciso rápido antes de volverle a dar la palabra a Miguel, y es que no solo los perros, mi gata también me espera entre 15 y 20 minutos antes de llegar a casa, documentado, y me he dado cuenta de eso sin importar de dónde lleguen y cómo me desplace. Es como si el animal supiera de alguna manera u otra que yo voy a arribar. Sí, son cosas fascinantes. Miguel, ¿qué querías comentar? Hay un libro de Sheldrake que se llama Liberar a la ciencia, y algo que me llama más la atención de esa investigación, más de lo que pueda ser curioso, misterioso, como llamativo, es que él explora dogmas de la ciencia y pone de cierto modo a la ciencia en contra de sí misma en el sentido de que la pone a cuestionarse como sus paradigmas establecidos. Él es considerado prácticamente un hereje por muchos sectores de la ciencia ortodoxos, por así decirlo, pero también tiene el apoyo de otros científicos que no se esperaría, pero que lo apoyan y que dicen, él tiene algo y está yendo por algún camino. Las teorías que propone piden a la ciencia que sea científica, en el sentido en que se cuestione hasta las mismas certezas de sus postulados y de sus instrumentos. Y él, en su libro que les menciono, tiene 10 dogmas que cree que deberían reconsiderarse, que los voy a leer muy rápido. Primero, que la naturaleza es mecánica, y es que todas las criaturas y sistemas de la naturaleza son como una especie de robots que ya deben seguir un programa genético determinado. Él dice que no es así. Segundo, que la materia es inconsciente. No podemos pensar, dice Sheldrake, que las plantas, las estrellas, los animales y los demás elementos materiales son y no pueden tener conciencia de sí mismas. Quizá ellos tienen una conciencia distinta a la nuestra, que no comprendemos. Tercero, dice que las leyes de la naturaleza son fijas, este postulado, y él dice que cómo es que es posible que, digamos, en el momento del Big Bang se establecieron todas las constantes necesarias hasta el final de los tiempos, y que por qué no los hábitos de la naturaleza también evolucionan y también pueden mutar de acuerdo a la existencia. También habla que la cantidad de naturaleza y energía en el universo no siempre es la misma, está cambiando, no sabemos cuál es, no sabemos cómo se rigen y cómo se miden. También que la naturaleza pareciera no tener un propósito, y él dice que no hay un diseño en la naturaleza en términos de intención y que el proceso de evolución no es algo mecánico. Habla también del patrimonio biológico, de la memoria, que la memoria se guarda en el cerebro como impresiones materiales. Él dice que no es así, que está hecha de proteínas y terminaciones nerviosas que se mueven de manera distinta, que se adaptan de manera distinta y que se desarrollan de distintas maneras. También dice que nos cuestionemos si la mente está solo en la cabeza,
sino el cuerpo es una mente, por así decirlo. Dice que cuestionemos si fenómenos como la telepatía son o no son imposibles, y que solo la medicina mecánica funciona, que simplemente por casualidad o efectos placebos, prácticas curativas tradicionales o remedios naturales, porque no hay distintas maneras, por ejemplo, lo que tú nos contabas de la serpiente, como la serpiente le enseñó a esta persona a curarse mediante una planta que ella sola conocía. Estos son los postulados que Sheldrake nos hace también cuestionarnos en varios de sus libros, y es lo que más me llama la atención en general de toda su investigación. No, hombre, y sobre todo cuando por ciertas partes de la ciencia súper ortodoxa, bueno, yo algunas veces les llamo ciencinazis en muchos sitios, el otro día una cadena de televisión muy importante, por cierto, y es, vamos a ver, cuando surgen los experimentos de telepatía y de percepción extrasensorial por parte de J.B. Ring en la Universidad de Duke, ¿sabéis el científico que se interesó en todo esto, que llegó a hacer un prólogo de un libro que se llama Mental Radio? Ni más ni menos que Albert Einstein, la mente más brillante del siglo XX. O sea, un científico brillante no se debe de cerrar a nada, lo que tiene que hacer es conocer. El problema es que muchas veces la ciencia deja de hacer ciencia para lo que es dedicarse a ya no hacer ciencia, a decir que es posible o que no es posible. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, con los vídeos OVNI que se han filtrado del Pentágono y todo esto, y viendo los informes y todo lo que sucedió, que para que os hable de esto otro día, y llegan científicos y dicen, no, pues es la conjunción de un submarino con un dron chino, con un no sé qué sea, en torno al USS Nimitz a 160 kilómetros de California, ¿sabes? Cualquier cosa. En fin, muy absurdo desde mi punto de vista. ¿Qué opináis de esto a través del numeral Naturaleza Caracol? Faltan 8 minutitos, así que Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y qué comentarios hay por parte de los oyentes? Aquí Edison Giraldo nos dice: no veo que seamos mejores que los lobos, estamos llamados a hacerlo, pero lamentablemente nuestra inteligencia es opacada por nuestro egoísmo. Total y absolutamente de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Edison, que nos sigue todos los sábados. Pero total y absolutamente de acuerdo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Nuglam nos dice: ¿cómo cambiarán los animales que viven cerca de los humanos a través del tiempo? 10.000, 15.000 años, ¿será que podrían llegar a hablar o se integrarán con las computadoras? No lo sé si llegaremos a integrarlos con las computadoras, espero que no, ni mucho menos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la unión que nosotros tenemos con los perros, que me parece muy especial, es que también hay que entender que los perros en su antiguo entorno natural como lobos son tremendamente gregarios como nosotros. El ser humano solo no es capaz de hacer nada. Y los perros solos tampoco, ellos necesitan su grupo, su familia, su manada. Sin su manada no pueden hacer nada. Yo, con el adiestrador de mi perro, de Tito de Esteban, que un día lo podemos invitar aquí a Caracol Radio, meterme en la psicología del perro fue una enseñanza maravillosa, pero maravillosa. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Estela Paranormal: los animales salvajes y domésticos son los mejores amigos, sin importar la especie, de amistades insólitas. Porque su amistad desinteresada, y esa es la mejor amistad que existe. ¿Qué más preguntas y comentarios? Milena: siempre me pregunto por qué se dice y se afirma que los animales en general no piensan. ¿Será que, por ejemplo, los mamíferos como nosotros los hombres no lo hacemos? Pensar piensan, eso está claro, porque no hablan como nosotros, no tienen esa capacidad de inteligencia abstracta. O sea, son pura emoción, sentimiento e intuición. Y en la intuición es donde nos ganan por goleada. ¿Qué más preguntas hay? Emi Moreno: también utilizan la palabra el progreso para emplear especies en estudios científicos. La verdad que no entiendo la pregunta. Me imagino que se refiere a los experimentos que se hacen con animales y donde se acaba con animales. Eso es lo que pasa, que es muy complicado, muy complicado de juzgar, pues porque, bueno, el tema de los ratones y demás, pues todos los días mueren miles y miles de ratones en el mundo. Pero también hay que entender que, aunque esto pueda llegar a ser cruel, la medicina no podría avanzar si no hace cierto tipo de experimentación. Y esto yo sé que hay gente que me puede llegar hasta a criticar, pero también hay que entender que, bueno, pues para que avance la medicina, pues hay que hacer cosas que yo creo que
Desde mi punto de vista sí son necesarias, porque si no, no podríamos avanzar en ciertas cosas. Eso sí, eso no justifica crueldad innecesaria en absoluto con ningún tipo de ser vivo. ¿Qué más preguntas hay? Diego Ferreira, matar animales solo por diversión no es sinónimo de egoísmo, es estupidez humana en fases superiores. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más preguntas y comentarios? Nuestra gran amiga Gata del Páramo, en los libros se describe que se podría barguear, es decir, meterse dentro de la mente del animal y ver lo que podía ver Lo mismo pasaba a través de sus hermanos. Perfecto ese comentario. ¿Qué más comentarios y preguntas hay por ahí? Aquí mucha gente, Juanje, compartiendo fotos de sus mascotas, comentándonos que están fascinados con las historias de J.B. Ring, con lo que nos ha comentado Miguel de Rupert Sheldrake, y agradecerles también por mantenernos siendo una de las tendencias más importantes de Twitter en Colombia. Pues muy bien, señores, muchísimas gracias. Pues faltan apenas 3 minutitos, así que vamos a ir cerrando cada uno con sus conclusiones. Miguel Pérez, amigo, hermano, tu conclusión para cerrar el programa de hoy. Bueno, digamos que desde una postura científica e investigativa hay muchas cosas de las que hablamos que podríamos considerar al límite de la ciencia, por así decirlo, de lo que tenemos establecido como ciencia. Y además de agradecer a todos los oyentes, a todas las personas que comentan, a todos los amigos, aprovecho y mando un saludo a Julián Betancourt en Australia. Yo invito a todos los oyentes a que hagan parte del debate y a que investiguen y saquen sus propias conclusiones, a que no se queden solo con lo que escuchan o de nosotros o de otros, sino que se animen a investigar por sí mismos y a sacar sus propias conclusiones, porque al final no hay un argumento absoluto sobre los demás. Y el conocimiento es algo así de maravilloso, que evoluciona. De todas formas, buen amigo Mariano Beter de Toro, el señor tiene 7 licenciaturas y es catedrático de farmacología de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, en España. Él decía, una cosa es la ciencia y otra el conocimiento. El conocimiento mucho más grande que la ciencia y no podemos renunciar al conocimiento. Miguel, tus redes sociales, por si la gente quiere seguirte. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como @ishkur, ISHKUR. Ahí podemos encontrarnos, ahí podemos iniciar la conversación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Juanfe, por el espacio. Siempre es un placer. A ti. Y Alejo también. Siempre es un placer compartir micrófonos. Alejandro Bernal, tu conclusión es tu cierre. Pues Juan Jesús, un tema fascinante esta noche. Creo que como el feliz propietario, padre de una mascota, de una gata, pues para mí el programa de hoy fue entrañable, porque muchas de las cosas que pude investigar, de las intervenciones que comentó Miguel y también de la información que usted nos suministró, pues las he vivido de primera mano, pues con mi animal de compañía. Creo que es uno de los cariños más puros y genuinos que se pueden llegar a experimentar en la vida, así que realmente es fascinante y me siento privilegiado de poder haber vivido vivir esto con mi gata. A todas las personas los invito a que me sigan en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPérez con @S, y en mi Twitter les dejé una invitación de un evento que vamos a hacer con Juan Jesús en las próximas semanas. Efectivamente, el jueves día 17 a las 7:30 en la Candelaria daremos una charla sobre los expedientes X más importantes de la historia. Toda la información para reservas y demás en el Twitter de Alejandro Bernal, AleBernalPress con @S, o en mi Twitter @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo. Ahí tienen la información para aquellos que quieran tener una velada distinta esta Navidad y una gran tertulia de misterio. Y bueno, señores, para terminar el programa, yo creo que los seres humanos somos tan soberbios y tan egoístas que no le damos importancia a lo que nos rodea, porque nos ciega la soberbia. Y pensamos que lo que es distinto a nosotros, como los animales, lo denigramos. Pero yo me quedo con la sinceridad de mi perro Tito, que pase lo que pase, llego a casa y siempre me está boleando la cola y siempre tiene cariño. Lo tengo como un compañero y como un hermano, como muchos de ustedes que tienen también mascotas. Y es una pena que cierta parte de la ciencia se niegue y se quede ciega, esto es muy humano, ante la posibilidad
de que no comprendamos lo que nos rodea, porque a muchos, a los soberbios, les da miedo lo que no entienden, porque eso nos hace más pequeños. Y es que somos pequeños comparados con los milagros de la naturaleza. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.